Bueno, spoiler alert. Hemos traído a un invitado con el que vamos a hablar de principalmente la crisis educativa que sufren millones de jóvenes alrededor del mundo, vinculada con este libro que tengo acá en mis manos, Fahrenheit 451, famosísimo libro distópico de Ray Bradbury. Este es el ejemplar de mi invitado del día de hoy, que es un experto en literatura. No le va a gustar, va a decir que no le cabe la palabra experto en literatura, pero fíjense la cantidad de anotaciones, marcadores, stickers que ha ido marcando. Un libro de 150 páginas debe tener 150 anotaciones y marcadores como mínimo. Así que lo hemos traído para hablar de educación, de crisis juvenil, de aprendizaje y de muchísimo más. Pelado Bermúdez, Fernando Bermúdez, para la audiencia, bienvenido. Un gusto que estés acá. Bueno, ¿Cómo Facu, andás? muchas gracias por invitarme. Realmente muy contento de estar acá. Muy feliz. Te felicito por el programa. Te sigo, soy un fan tuyo. Así que estoy muy feliz de que me hayas invitado y bueno, a charlar con un amigo de literatura, de educación, universidad, que es mis Te- pasiones. Así que sí. Te voy a ir contento. pasando unos mates Excelente. mientras tanto, pero contanos un poco cuál es tu educación universitaria. Vos sos abogado y secretario académico de la Universidad Nacional de Cuyo. Contanos un Mendoza, poquito de la- tu... Ah, de la de De Mendoza. la Mendoza. Contanos un poquito tu trayectoria académica y cómo Perfecto. caíste en esta pasión por los libros. Dale, te cuento. Bueno, efectivamente yo he egresado de la Facultad de Derecho de la UNCUYO, de abogado. Después hice el profesorado para profesionales, porque me gusta mucho la educación, la enseñanza. Y después pude seguir estudios de posgrado en filosofía jurídica, digamos. Hoy por hoy mi expertise o mi especialidad es filosofía del derecho, que para que se entienda son los fundamentos del derecho, digamos. No de una disciplina en particular, sino más que todas las grandes preguntas, ¿no? El por qué y el para qué del derecho, bueno, esos temas que nos gustan a los que estamos... ¿Ejerciste la profesión? Sí, ejercí durante 10 años, la pasé muy bien, me gustó, pero bueno, después tuve ahí dilemas vocacionales en el sentido que tenía que dedicarme a una u otra para poder dedicarle el 100%, o sea, tener esa frustración media, sentirme mediocre como abogado y como profesor, así que, pero no se podía vivir de esto tampoco, entonces tuve que optar hasta que se abrió un concurso en la Nacional de Cuyo, me fue bien, entonces ahí tomé la decisión, consensuada por supuesto y charlada con familia, no solo, pero me bancan a muerte, así que tomé la decisión, bueno, así que ahí me tomé la decisión para dedicarme a la enseñanza y a la investigación y a las publicaciones en la medida de lo posible. No tenía previsto el tema de los cargos de gestión que tengo ahora, y bueno, después, a los 2 años de tomar la decisión, en el 2016, me acuerdo que en el 2018 ahí me invitan a trabajar en la universidad como director de posgrado y después, bueno, en las últimas gestiones me invitaron para ser secretario académico en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Mendoza. Bien. ¿Qué hace un secretario académico? Bien, bueno. Cortito, lo más al pie que se pueda. Sí, bueno, fundamentalmente trabaja con el vínculo con estudiantes y docentes, que era un poco lo inmediato, desde cuestiones curriculares hasta cuestiones de la diaria. Falta un profesor, clases, parciales, fechas, cronogramas, bueno, toda esa parte. Si bien tengo una coordinadora académica que me da una mano en toda esa parte, trabajamos esto, plan de estudios, currícula, informes. A vos te putean cuando no llegue el analítico. Claro, algo así, exactamente. O cuando nos firmamos. Claro. Bueno, ¿y qué diagnosis haces o qué sintomatología también ves en los adolescentes que tienen 18 años, están a punto de entrar a estudiar una carrera universitaria? En tu caso lo ves en Derecho, pero creo que es común a todas. Y un poco se queda offside, me parece. ¿Qué desafíos se le están presentando? ¿Cuáles son las dificultades? Las cosas más delicadas que vos estás viendo. Perfecto. Bueno, mira, Facu, ahí en principio, como que hay un diagnóstico para ser lo más objetivo posible, ¿no? Hay varias variables que tener en cuenta. Efectivamente, hay una variable que es, o que se insiste mucho hoy por hoy, que es el tema de la dispersión, la falta de atención, la falta de concentración, digamos, de este estudiante que viene muy disperso, muy desatento, digamos. Pero creo que hay otras variables muy importantes también, que un poco ahí nos tiran un poco a mí la pelota en la facultad para trabajar, ¿no? Que creo que hay otra variable que es la falta de motivación, un poco la apatía también del estudiante, y es también falta de inquietud o de perspectiva, ¿no? Estoy empezando algo que no sé bien por dónde va, más o menos tengo una idea ahí en abstracto, ¿no? Pero creo que podríamos decir eso. Después creo que hay otra variable que es preocupante, que creo que de a poco se va convirtiendo en algo muy habitual, que es esta visión cortoplacista, ¿no? Esta cuestión inmediata, que si empezamos a analizar va en contra un poco de la naturaleza de la universidad y de la actitud universitaria, que es a largo plazo.
Entonces creo que podríamos resumirlas en esa, digamos. Sí, creo que hoy por hoy, si vos me decías cuáles serían las más importantes, creo que la falta de motivación, que ahí la responsabilidad la tenemos nosotros, y el tema de la dispersión puede ser efectivamente como variables, ¿no? ¿Y te parece esto de lo inmediato que juega un rol predominante el tema de las pantallas, los celulares? Generaciones, ya ni sé qué generación sería la que hoy tiene 18 años, pero Claro. un centennial, no sé, algo de eso. Claro. Que, bueno, se han educado scrolleando YouTube, TikTok, Reels de Instagram, y de la nada se enfrenta a los 18 años con una decisión que le queda mayúscula, me parece, como decidir un camino de vida que no es irreversible, pero si te equivocas, bueno, cuesta volver, cuesta decir, no, bueno, voy a estudiar otra cosa, o directamente no quiero estudiar, no es lo mío estudiar, sino que quiero dedicarme a otra cosa, a trabajar, etc. Dos preguntas en esto. ¿Qué tan metido está este tema de las pantallas en esta ansiedad generada por lo inmediato, que un poco ya nos dijiste que está, pero me interesa que te metas un poco más ahí? Y la otra pregunta es, si no le estamos exigiendo mucho a un adolescente de 18 años, tal y como están las cosas hoy, no como hace 40 años que un pendejo de 17 años decía, che, me quiero alistar como soldado concreto para ir a morir por la patria en Malvinas. No, hoy, un chico de 18 años que las decisiones importantes de la vida se van dilatando cada vez más, el miedo al compromiso, el miedo a lo estable, a tomar decisiones que impliquen posibles sacrificios en el futuro, a pesar de que hay prometidas recompensas. No le estamos exigiendo mucho. Quizás no tendría que arrancar a los 25 la universidad. ¿O es mucho? Es mucho, digamos. Sí, a ver, creo que efectivamente ahí hay un diagnóstico correcto. A ver, vamos por la primera pregunta, es decir, respecto de esta cuestión de lo inmediato, ¿no? Creo que efectivamente se ha incorporado. Creo que el problema ya no es solamente un pequeño recurso que uno puede tener, digo, de recurrir al celular y, no sé, ir viendo pantallas, viendo... Sino yo creo que el problema es que se ha ido ya incorporando como una especie de modo de ser, una cierta habitualidad, una cierta cotidianidad, que claro, ya lo empiezo a tomar como una actitud. Entonces ya empiezo a mirar todo desde esta visión corto plazo, esta visión inmediata, ¿no? Entonces, claro, se empieza a perder todas aquellas instancias que implican tiempo, ¿no? Recién hablábamos en el corte el tema esto de ver una película completa, ¿no? Si fíjate vos que es llamativo, no solo el tema de las series, que se van achicando cada vez más, inclusive fíjate que las temporadas antes eran, no sé, una serie Lost, uno podía dividir temporadas, no sé si hoy eso es factible, yo creo que lo descartarían de nuevo. Únicamente miniseries. Claro, miniseries y realmente cortas, digamos. Pero creo, claro, el problema es justamente eso, es decir, nos estamos acomodando cada vez más a eso, claro, y la universidad va por otro lado. Entonces creo que el problema es eso, digamos, que tenemos esa actitud, ya es un modo de ser, ya es una habitualidad, ya es familiar, y claro, cuando empiezo a plantear cuestiones de largo alcance, de largo tiempo, y es un problema. Y ahí empezamos los problemas, porque parte de nuestra función como docente es, claro, decirle, miren, tenemos que concentrarnos, pero creo que también ahí viene el tema que hablamos al principio, el tema de la motivación, ¿no? Y creo que ahí el docente tiene una función muy importante, porque es, primero, mostrarles lo que viene, ¿no? Que es algo fantástico, que es hermoso, que es mi vida universitaria, lo que me voy a enfrentar. Pero claro, hay que decir la verdad, esto implica tiempo. Entonces como que no puedo cortar camino, no puedo simplificar ser médico, abogado, ingeniero. Entonces decirle, miren, lo que van a estudiar es algo increíble, pero tienen que tomar o empezar a tener una cierta habitualidad con lo permanente, digamos. Y después lo otro, que efectivamente vos decías que es real también, hoy por hoy, un chico de 17, 18 años lo vemos. Los cursos vocacionales, las orientaciones vocacionales, las expo educativas que a veces van los alumnos con los padres para preguntar, ¿no? Y efectivamente están muy desorientados. Pero yo creo que ahí también tenemos otro problema, que creo que está bueno reflexionar, lo que es plantearnos qué estamos enseñando o cómo enseñamos en el secundario, ¿no? Yo creo que ahí viene también un tema de agenda que tenemos que sentarnos a discutir y tenemos que ver cómo articulamos universidad con secundario. Pero creo que la secundaria tiene que empezar a reformular esta cuestión tan conceptual o teórica y empezar a plantear instancias más existenciales, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces yo tengo una idea de lo que es ser abogado, ser ingeniero, pero claro, nunca me representé eso. Cuando nosotros elegimos la carrera, generalmente elegimos por el asombro, la admiración de un abogado, de un ingeniero, de un arquitecto. Sí, un paradigma, un modelo. Exactamente. Que la misma educación es modélica. Yo aprendo más de mi camarada o de mi correligionario o de mi maestro por lo que representa, no tanto por lo que me dice. Entonces creo que ahí la secundaria tendría que replantearse eso. Che,
cuidado con los contenidos, porque hay una preocupación de dar todos los contenidos. Che, estoy muy preocupado porque no llego al contenido. Tengo que llegar a fin de mes, a fin de cuatrimestre. Y yo digo, pará, creo que sería bueno decir, a ver, los contenidos los jerarquizo. Un poco lo que dice Bradbury, lo vamos a ver enseguida. Jerarquizo los contenidos, los significo y le doy tiempo al encuentro, al diálogo, a la pregunta, a la discusión. Porque si no, de vuelta es... Tomate el mate que se te va a enfriar. Mientras te pregunto, o mejor dicho, te aporto quizás esto. De todas maneras, a pesar de esto que te digo, me parece que sería mucho pedirle al sistema universitario o a los profesores incluso, o a un secretario académico, quizás resolver ese problema de cero cuando es no solo multidisciplinario, sino que arranca en la casa, ¿no? En la cultura, en la crianza, en la facilidad de acceder a lo inmediato en nuestros mismos, qué sé yo, en nuestras mismas casas, ¿viste? Totalmente. O sea, ¿cuánto tiempo paso yo? ¿Cuánto tiempo me ve mi hija de 2 años y medio estar con el celular a mí? Totalmente. Cosa de que el día de mañana no me pueda decir, che, pero flaco, ¿qué me venís a decir vos? Que tengo que separarme de las pantallas y dedicarme a aprender sobre la realidad, sobre lo concreto, si vos no me estás dando el ejemplo. Entonces, creo que tampoco se le puede exigir toda la responsabilidad al sistema universitario del fracaso que estamos viendo hoy día. Exactamente. No, totalmente de acuerdo. Ahí te pasó el mate. Totalmente de acuerdo. Por eso creo que ahí viene un poco la estrategia o parte de las vallas que uno tiene que ir generando para contener todo esto, ¿no? Entonces, ahí te quería llevar, perdón, porque te lo pregunté al principio de tu pasión por los libros. Sí. En off me decías que tenés esta teoría, esta tesis extraña, extravagante para algunos quizás, de que la literatura, especialmente la literatura, iba a decir fantástica, pero quedémonos más con la novela, en definitiva, como un remedio, como un antídoto incluso, podría llegar a ser, frente a todo este diagnóstico que hiciste en estos minutos. Contanos un poco de eso, cómo llegaste a ese descubrimiento, si querés, a ese feliz hallazgo. Exactamente. No, a ver, llego ahí fundamentalmente primero por una experiencia personal. Yo la padecí en la facultad, yo la sufrí mucho en la facultad. Como siempre, la llevaba al día, me gustaba, era un ñoño que estudiaba todos los días, incluso más de lo que me pedían. Tenía biblioteca, compraba libros, o sea, era el típico estudiante. Pero claro, llegó un momento que fue, me acuerdo, tercer año. Yo empecé en la Universidad de Mendoza, después me paso a la de Cuyo, por problemas económicos. Y claro, cuando empecé a estudiar las materias codificadas, que eran totalmente rigurosas, de memoria, leer artículos... Código penal, ponele. No, claro, todas esas cosas que eran, bueno... No, Código Civil, por ejemplo. O sea, en ese momento eran 4.000 artículos, bueno. La cuestión es que, claro, llegó un momento en el cual, típico, crisis vocacional, esa angustia, esa media depresión que te agarra como estudiante, que me planteo, ¿qué estoy estudiando? Claro, y me generó mucha duda porque, claro, decía, estoy estudiando Derecho, pero si vos venís, Faco, y me decís, che, ¿qué es el Derecho? ¿O para qué estás estudiando? No te puedo responder. Entonces dije, no, acá hay algo mal. Acá hay algo que estoy haciendo mal, porque si yo no puedo disfrutar, eso es otro tema, pero si no puedo comprender lo que estoy estudiando y no sé qué es bien el Derecho, en tercer año, llevando una carrera al día, dije, acá hay algo que anda mal. Entonces empecé a tener problemas, no le veía forma, empecé a ver otras carreras, la enseñanza, la historia, empecé a ver alternativas hasta que me topo con un docente que quiero muchísimo, hoy es colega, y me dice que me vio mal, y me dijo que fue mi primer tutor en un proyecto de investigación como estudiante, al cual quiero mucho, y me dice, mira Fernando, me vio mal y me dijo, tranqui, y él me dijo un consejo muy bonito, me dice, mira, el derecho no va por acá, Y me decía, todo lo que vos estés estudiando es parte del derecho, pero no agota el derecho, sino que el derecho va por otro carril. Me dice, tomate esta mesa, no rindas, relajá. Y él, no sé si queriendo o no queriendo, me dice, lee una novela, pero me lo tiró como una cuestión de decir, un pasatiempo, una cuestión. Un hobby. Y claro, ya ahí empecé a leer, era lector, venía de un secundario que tenía buena literatura, me gustaba la literatura, pero claro, nunca se me hubiera ocurrido vincular el derecho con la literatura. Para mí el derecho era una cuestión disciplinar, de forense, de litigación, de moral, técnica, la literatura, claro. Específica. Y la literatura yo lo seguía viendo como un divertimento, como un hobby, como un pasatiempo, digamos. Bueno, de ahí me dio una pinta terrible, claro, porque habiéndome relajado de esa presión de estudiar de memoria, empecé a disfrutar la novela, ¿no? Y ahí es cuando empecé a ver el derecho de otra manera. Y ahí me di cuenta, claro, justo en la novela era El proceso de Kafka, que no recomiendo nunca empezar por ahí, porque es duro, es muy duro. Pero empecé a ver, claro, en esa
digamos, absurdo que era ese proceso, que era totalmente irracional, claro, empecé a dar cuenta, che, está bueno el derecho. Y ahí empecé como que a encontrarme, o a reencontrarme con el derecho, pero claro, ya desde una instancia no conceptual, no teórica. Y ahí, claro, me di cuenta que esto podía ser muy importante. Y ahí aproveché durante la carrera a seguir leyendo todo, pero claro, ya cuando fui docente, también que me di cuenta. Y, por eso digo, empecé con la experiencia personal, ¿no? Pero después como docente que me di cuenta. Que claro, como docente, ¿qué hacemos? Y damos clases conceptuales. Generalmente empezamos por la definición, o damos caracteres, todo. Pero claro, cuesta muchas veces, ponemos ejemplos, le ponemos a veces la mejor onda para ponerle ejemplos. Pero claro, sigue siendo un marco conceptual abstracto. No está como encarnado. Exactamente. Entonces empecé poniendo ejemplos literarios, como un recurso, ¿no? Y después me di cuenta, claro, che, no es solo un recurso. Uh-huh. ¿Por qué? Y porque empecé a dar cuenta que había un espacio, un ámbito que me permitía terminar de comprender esto conceptual en algo no conceptual. Y ahí me di cuenta, claro, que en el orden afectivo hay un aspecto, una dimensión pedagógica, educativa muy importante. Y ¿sabés lo que me pegó, Facu, también? Fue el cine. Yo decía, ¿cómo puede ser que el cine, yo veo una película 2 horas y media y hay veces que me terminan de caer fichas o termino de comprender cosas que un profesor hablándome 10 horas? Entonces dije, che, no, acá hay algo que... Claro, hay algo en el proceso cognitivo que las artes, el cine o incluso, bueno, la literatura como arte, de alguna forma, te está llegando más rápido, más eficientemente que una clase conceptual. Exactamente. Me decías en off algo que me gustó mucho, de, por ejemplo, estudiando o leyendo Hamlet, diferenciar entre la justicia y la venganza, el tema de las pasiones. ¿Qué me decís de eso? Claro. Vinculado a la formación de un profesional, de un... Exactamente. O del derecho, en el caso particular del derecho. Claro, yo siempre lo pongo como ejemplo porque para mí es muy significativo. Es decir, como yo te decía recién, una de las primeras novias que tenemos en la facultad es Derecho Penal, ¿no? Todos nos enamoramos. Exactamente, todos nos enamoramos de Derecho Penal por los crímenes, los juicios, los jurados. Te ves ahí frente a su señoría en el tribunal con los 12 muchachos. Exactamente. Entonces es parte, digamos, incluso yo lo promuevo eso porque creo que es parte del incentivo, la ilusión, ¿no? De estudiar. Ahora bien, claro, tuve profesores excelentes y los sigo teniendo en la facultad. Pero claro, yo siempre les digo, yo aprendí lo que fue la dogmática penal, lo que fue la teoría del delito, la teoría de la culpa, del castigo, todo lo que era la antijuricidad. Bueno, tuve que aprenderme de memoria el Código Penal. Pero claro, no me enseñaron cuál era la causa de los delitos. Que acá aparecen las pasiones humanas, ¿no? Entonces, claro, ahí me empecé a dar cuenta cómo la literatura está a flor de piel eso. Porque claro, el personaje me muestra las motivaciones que tuvo para cometer un homicidio, para cometer esto. Ya aparece la ira, aparece la venganza, aparece la envidia, aparece el amor. Entonces, claro, dije, claro, yo estoy estudiando algo, pero sería muy bueno que me expliquen por qué pasa esto. Uh-huh. ¿Por qué está el homicidio? ¿Por qué? Entonces, yo siempre digo, Hamlet es fantástico porque claro, este hijo que quiere reivindicar la muerte de su padre a través de la muerte de su tío, se plantea ese dilema, ¿no? Matar a mi tío es un acto de justicia o un acto de venganza. Y ahí, fíjense que Hamlet nunca me define, Shakespeare, qué es la justicia y qué es la venganza. Ahora bien, ¿cómo me doy cuenta yo? A través de los personajes. Claro, este Hamlet, que empieza a tramar todo, se da cuenta que esto podría llegar a terminar mal. Hay un pasaje, Facu, si me permitís, en Hamlet, que es fantástico, que es Horacio, su confidente, que está viendo que su maestro está planeando algo que va a terminar mal. Uh-huh. Recordemos que esto es una tragedia, esto termina mal. Entonces le previene, le dice, querido maestro, deje de hacer lo que está planeando porque esto termina mal. Y Hamlet le responde, ¿piensas tú que voy a frenar esto? Aquel que me deshonró, aquel que mató a mi padre, aquel que me sacó a mi madre porque se casa para como con la madre de su padre, me destituye el reino, ¿puedo permitir esto? No, esto es un acto de justicia. Pero era un acto de venganza. Era un acto de venganza. Entonces, digo, y lo fantástico es que yo termino de leer Hamlet, que aparte son 80 páginas, se leen, termino comprendiendo qué es la justicia y qué es la venganza. Ahora bien, ¿me lo definió una vez? No. No, ni una vez. Entonces, yo digo, derecho penal y Hamlet es fantástico, porque ahí termino de complementar todo. Claro. Y ahí fíjate en cualquier otra materia, ¿no? Uh-huh. Che, y me quedaba con esto de probablemente hace, no sé, 2 siglos o 3 siglos, cuando vos entrabas a la universidad, estudiaras lo que fueras a estudiar, tenías que saber un poco de todo. No ibas a ser un especialista en casi todo, un licenciado en casi todo, pero si vos entrabas a estudiar medicina, tenías que saber de filosofía natural, ¿me entendés? Uh-huh. Tenías que haber leído a Aristóteles, tenías que haber leído a Hipócrates. Hoy creo que se sigue enseñando puntualmente en la Facultad de Medicina, espero. Uh-huh. O si estudiabas Derecho, antropología, tenés que conocer, psicología. Después,
los conocimientos se fueron volviendo, o las disciplinas se fueron volviendo cada vez más estancas, como compartimentos no comunicados, y un poco parte de una visión enciclopedista de la academia, ¿no? Creo que esto tampoco favorece, ¿no? El hecho de que estemos tan separadas una rama de las otras y que incluso dentro de un área específica como puede ser el derecho, bueno, a lo mejor llegas a una universidad, a una facultad, en donde te lo dan desde cierta óptica, desde cierta mirada, y te estás perdiendo cantidad de aristas diferentes, cantidad de polifacetismo, digamos. Te está faltando una mirada más integral. Exactamente. Y creo que eso lo tenían antes. No sé si era la solución al problema, pero estaba esto que estás mencionando, de conocer al hombre, conocer sus pasiones, conocer sus dilemas, sus dificultades, sus risas, sus llantos, sus tragedias, sus comedias, todo, ¿no? Y había una educación general más elevada. Totalmente de acuerdo. Sí, efectivamente creo que ahí tenemos otro problema de la universidad, digamos, que se ha centrado tanto en la disciplina que, claro, ha perdido esos vínculos que hacen que yo, ya viene un poco la paradoja, es decir, que termine comprendiendo mucho mejor la disciplina. Entonces, claro, pareciera ser a primera intención que yo al separarme del derecho, al separarme de la ingeniería o al separarme de la medicina, dejo de ser, no. Esto me ayuda a comprender mucho mejor esto. Por ejemplo, vos sos ingeniero. La filosofía, el derecho, la economía, la política, la moral, me permiten comprender mejor, por ejemplo, los límites de la técnica. Lo grandioso que es la técnica para el hombre. Ahora bien, en el derecho pasa lo mismo. Entonces creo que hay también otra obligación nuestra como universitarios es ver cómo mejoro la comprensión del derecho. Y ahí viene de vuelta estas materias. Y ahí viene, recién hablamos del tema de la literatura, que me faltó decir esto. ¿Qué ventaja tiene la literatura? Que muestra, y creo que esto es muy valioso, si yo lo hubiera aprendido de primer año, creo que no hubiera llegado a esa crisis vocacional, que es comprender el derecho como parte de la naturaleza humana. Y claro, la literatura te muestra eso. La literatura no fuerza las situaciones, sino que muestra que en el hombre hay un dilema político, hay un dilema religioso, hay un dilema moral y también hay un dilema jurídico. Entonces, claro, yo les digo a mis alumnos en el preuniversitario, si ustedes logran comprender no tanto la experiencia normativa, sí la experiencia jurídica, les garantizo que va a ser un estímulo para lo que están estudiando. Porque ya no es una profesión más, no es una salida, no. Yo me estoy preparando para algo que es parte de la vida del hombre. Por eso no hay nada humano que sea indiferente al derecho. Por eso hay que enseñar todo, vinculado con lo jurídico, digamos. Metámonos con Fahrenheit, este libro que tenemos acá, y contanos brevemente, ¿por qué lo ves como un caso modelo o paradigmático de todo esto que venimos hablando, de la educación, de los libros, de las pantallas, de la diagnosis que hemos realizado, o que realizaste en realidad, sobre cuáles son los problemas, los grandes desafíos que están enfrentando hoy los adolescentes que ingresan a la universidad? ¿Cómo puede ser un remedio este libro? ¿Qué ideas te aporta? ¿Y por qué lo tenés tan marcado? ¿Me podés explicar por qué tiene 1,5 millones de marcadores para empezar? Nada, un poco esto. Y el argumento central, yo lo leí, me pediste que lo leyera, me tomé la tarea, pero vos lo manejás mucho mejor. Así que contanos un poco primero la trama general del libro. Bien, bueno, les comento. Este libro lo escribe Ray Bradbury, la década del 50 más o menos, en el orden de estas literatura distópica, que viene un poco la línea que ya había planteado Husserl en su momento con El Mundo Feliz, Una nueva visita al mundo feliz, Orwell, 1984, La reunión de la granja. Pero acá creo que la diferencia que él hace, incluso hay un ensayo, que lo traje ahí, no para leerlo, sino para acordarme de este libro. Él hace un ensayo en el cual él pone cuáles son las diferencias que va a tener esta literatura distópica con lo que hace Bradbury, ¿no? Y creo que lo interesante es que esta literatura distópica, que venimos anteriormente, Orwell, Huxley, son muy pesimistas, ¿no? Terminan con una cuestión muy negra, muy de vacío, que claro, según la edad y según también el contexto en el cual uno lea, uno puede decir, che, está todo perdido, y que en el orden educativo ya empezamos mal. Porque lo educativo... Claro, tipo tragedia griega, ¿cómo se llamaba el destino de los griegos? La palabra griega que hace como referencia a esa fatalidad final, que es irrevocable, ¿viste? O sea, estás condenado a que te pase esto. Como Edipo, como tantos otros. Claro, exactamente. Tienen ese enfoque. Claro, Huxley. Claro. Y después, claro, han tenido el gran mérito de anticiparse a los tiempos. Bueno, Huxley es impresionante cómo se anticipa, por ejemplo, a la fecundación asistida, bueno, el tema de la manipulación, el tema de la cosificación del hombre, y si tiene cosas realmente impresionantes, ¿no? Pero claro, terminan con una visión muy pesimista en el sentido de que está todo perdido. Entonces, un poco la situación es, tenemos que resistir y no se puede recuperar nada. Entonces, bueno, creo que Bradbury cambia ese enfoque. Y plantea también, ahora volvemos a la obra, ¿no? Una situación distópica,
en la cual tenemos una situación muy llamativa, que tenemos un personaje que se llama Montag, que vamos, si querés hablar después de este personaje, que es fantástico, que es bombero, pero claro, tenemos una sociedad en la cual los bomberos no estaban para apagar incendios, sino que lo creaban. Y fundamentalmente que quemaban los bomberos y los libros que estaban prohibidos. Entonces es una distopía de una sociedad en la cual estaban prohibidos los libros y los bomberos tenían que justamente quemar los libros cuando los denunciaban, ¿no? Entonces aparece este señor que estaba convencido que quemar libros efectivamente estaba bien, pero aparece, como ya sabrás, una niña que es Clarice, o Clarice, creo que le parte la cabeza porque lo empieza a interpelar en la obra y lo empieza a cuestionar. Una chica de 16 que va a cumplir 17 años y lo empieza a cuestionar con un montón de situaciones. Entonces empieza ahí esa vida paralela con este diálogo con la niña, que lo empieza a interpelar con cosas fantásticas, y su vida con Mile, que es su señora, y con todos los amigos de él. Personaje muy raro. Muy raro. Muy raro, oscuro. Espantoso. Espantoso, por así decirlo. Aparte empieza ya mal. La mujer, ¿no? Media muerta, bueno. Sí, sí, sí. Que le inyectan sangre. Bueno, una situación muy rara, ¿no? Pero bueno, lo importante es que una sociedad, que los libros estaban prohibidos, y que la sociedad, que hay un poco, es parecido a lo del Gran Hermano de Orwell, sí, todo estaba armado para que las personas estuvieran entretenidas en sus casas con pantallas. Y separadas justamente del vínculo real con las cosas. Entonces, claro, este vínculo real con las cosas, que es un poco lo que Clarissa lo empieza a interpelar a Montag, él se empieza a dar cuenta que esto, claro, era un vacío, ¿no? Incluso si te acuerdas, Facu, en la primera parte hay una parte que la mujer le dice: che, quiero que compremos una cuarta en pantalla, porque tenían, las paredes eran pantallas. Sí. Entonces tenían 4 paredes y les faltaba una pantalla. O sea, tipo home theater, así completo. Exactamente. Sí. Que era una locura. Entonces él decía, pero sale $2.000, es lo que yo gano en un año como bombero. Sí. Bueno, no importa. Bueno. Incluso hay una parte que, para que veamos un poco el nivel de locura, ¿no? La mujer le leía los labios porque estaba todo el día con los auriculares. Sí. Y esa parte no dialogaban. No dialogaban, no hablaban. De hecho, les preguntaba, no escuchaba. Bueno. Sería, si te parece, podemos poner spoiler alert, digamos, le vamos a cagar el libro completamente para el que lo quiera leer. Muchos de todas maneras lo habrán leído porque es una obra muy conocida, pero algunas cosas que te llamen la atención, o si querés también te puedo tirar algunos, como dice, algunas minutas para que lo desarrolles, pero a mí me volvió loco el tema de... la obra es de 1952, sí, para 3, cuando por supuesto no existía prácticamente lo digital, y ya menciona aparatos tan extraños en ese momento como los auriculares, ¿no? Y esto que decías, de estar vinculado 100% a la pantalla, todo el tiempo imágenes, estar saturado de ruido, sin espacio para el silencio, sin espacio para la contemplación. Ni siquiera, ojalá fuera tanto. La vinculación con lo real, con las cosas, con lo concreto. ¿Qué otras cosas más así, 2 o 3, que recuerdes que te hayas dicho, no, espera, esto me está hablando a hoy? O, por ejemplo, le está hablando al estudiante que ingresa a la universidad. Exactamente, está buenísimo eso. Efectivamente, creo que al principio hay una parte que es, primero que hay una cosa muy llamativa en la obra, que si te diste cuenta, Facu, que es cuando empieza, viste que él vuelve del escatamiento de bomberos a su casa, y ahí es cuando se topa con Clarissa. Sí. Y ahí Bradbury lo que hace, me parece que es muy significativo, empieza a poner referencias de orden natural muy significativas. Por ejemplo, la noche, el tema de las estrellas, el tema de las hojas, el tema de las flores. Pero los pone con una imagen muy bella, muy bonita, haciendo referencia que él iba, hay una parte que él dice, sin pensar, iba caminando sin pensar, y con todo aquello que en principio a uno lo debería asombrar o lo debería llamar la atención, pero no le da bolilla. Entonces lo pone adrede Bradbury, como aquellas cosas que eran significativas, pero él sigue caminando. De hecho, escucha que aparece la niña porque pisa una hoja, pero no por otra cosa, ¿no? Y ahí es cuando aparece ella y empieza a hablar con él. Que ahí otra cosa que me llamó mucho la atención es que ella queda un poco conmovida también con Montag, a pesar de que él hacía todo lo que hacía, porque la miraba a la cara. Y en ese diálogo dice él, vos sos distinto a los demás porque me mirás a la cara. Y estás interesado en lo que digo. Las otras personas no me miran y no están interesadas en lo que digo. Y ahí empieza a decir algo que me pareció muy bonito, que es esto de la gente ya no contempla, la gente ya no mira las cosas, sino que todos están apurados, ahí volvemos a lo que decíamos anteriormente, y fundamentalmente han perdido la paz y la tranquilidad. Por eso me parece que eso una cosa que me parece que es muy importante rescatar, ¿no? Es decir, esta cuestión de la tecnología hace que tengamos algo muy grave, que no lo dije, pero creo que hay que decirlo,
que vamos perdiendo aquellos ámbitos de humanidad, ¿no? Que son los que me definen como hombre, son aquellos que me hacen ser mejor hombre o hombre, en definitiva. Entonces, al perder esos ámbitos de humanidad, y voy perdiendo lo que me define como hombre, la racionalidad. Por eso es fantástico, como él dice, claro, cuando el hombre va perdiendo esto, ¿qué aparece? La violencia. Y la manipulación fácil, regalada, digamos. Exactamente. Entonces, claro, tengo un hombre controlado entre 4 paredes. Fíjate vos que no había luz. La verdad es que decía, tiene que haber la mínima luz posible, porque me hacía mal la luz. Y mucho ruido. Mucho ruido, permanente, incluso dormían con ruido, y después 0 contacto con la naturaleza. Entonces, claro, eso no es gratuito. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Y la violencia. ¿Te acordás de una parte que él dice, que ella dice Clarice? Mi tío me dijo que en un tiempo anterior los jóvenes no se peleaban entre ellos, disgustaban de los buenos juegos, y ahora ¿qué vemos? Que corren en autos y se terminan matando entre ellos. Eso para mí fue fuertísimo, claro, porque ahí comprendí, claro, que esto no es gratuito. Esa pérdida de humanidad que vamos teniendo tiene un costo. ¿Cuál es el costo? Y esto, que vamos perdiendo los rasgos humanos. ¿Y esos rasgos humanos que implican? Y que voy perdiendo la racionalidad. El lenguaje, la palabra, el vocabulario, los modales. Y también, bueno, un mensaje muy, muy evidente, por supuesto, es de la importancia de recuperar la lectura. Fahrenheit 451 es la temperatura a la que arde el papel del que están hechos los libros, pues de ahí el nombre del título, pero justamente podríamos decir que, si se quiere, el argumento central a lo largo de la obra es recuperar el valor de los libros, que es más actual que nunca, por todo lo que dijimos en la primera parte de esta conversación, de lo inmediato de las pantallas, de scrollear reels, lo que fuera, pasar horas viendo TikTok, y que generaciones y generaciones de jóvenes en todo el mundo se están criando de ese modo, y sin haber tocado nunca un capítulo de una novela. Entonces me parece extremadamente actual este argumento del libro, donde capaz que no están prohibidos los libros, no se queman, pero hay algo peor, que es que nadie los demanda. Exactamente. O sea, no hay nadie que diga, che, quiero leer un libro, y que por eso, bueno, te van a decir, no lo puedes leer, o hay censura, o hay lo que fuera. No hace falta la censura en un lugar donde la gente no lee. Totalmente. Bueno, vamos a otros elementos muy interesantes. Te voy tirando disparadores, por lo menos en lo que a mí me... Pero ahí, si me permitís, dale, perdón, terminá con lo que lo que me dijiste ahí, me parece que hay un tópico muy interesante, que vos decís muy bien, es decir, hoy por hoy no hay censura, pero claro, hay por un lado una cierta movida, una cierta tendencia a subestimar la lectura. ¿Sí? La otra vez me hicieron escuchar en un programa así muy parecido al tuyo, Hernán Casieri. Casieri, sí, es un genio. Vale, le hacen un pequeño reportaje. Ahí se me cayó un poquito con este reportaje, porque le hace un reportaje sobre la película del Mundial, ¿no? De hecho, él es profesor, no es profesor, sino es escritor, tiene libros, digamos. Sí. Entonces él dice, hay mucha gente que viene haciendo una insistencia para recuperar la lectura. No sé por qué lo hacen, dice, porque ya está perdido. Él dice, por supuesto que yo no voy a poner a mi hija a leer un texto, y él ahí dice algo medio despectivo, dice que las 50 primeras páginas describen un personaje. ¿Para qué? ¿Y para qué hacer una sola cosa, que es agarrar un libro y leerlo, digamos? Por supuesto que mi hija no le va a hacer eso, y por supuesto que mi hija va a agarrar el celular de chica y va a trabajar con eso. Claro. Me lo tiraste abajo, lo tenía muy arriba, Hernán Casieri, me encantan sus cuentos. Es verdad que lo hace en un contexto, en un programa que era muy distópico, muy extrovertido, que tenía esa lógica para ser muy disruptivo. Sí. No sé si él pensará realmente así, pero lo tiró y a mí me preocupó mucho. ¿Y por qué te lo digo? Porque creo que esa tendencia es muy peligrosa, porque ya no solo muestra que la literatura puede ser un pasatiempo, si yo diera directamente que no es necesaria. Y ahí, por eso te interrumpí, me parece que es importante tomar este tópico, porque tenemos que insistir como muchísimo, primero que la lectura es necesaria, y después, fundamentalmente, que no es un mero pasatiempo, ni tampoco es un hobby, ni un divertimento, ¿no? Y ahí un poco lo que me preguntabas recién, ¿no? Es decir, ¿por qué vengo trabajando tanto con la literatura? Porque creo que es parte de la formación integral del hombre. Es decir, y en la universidad lo vemos. Yo, junto con la disciplina que me enseña, yo necesito esto. Entonces, claro, ya no es solamente una cuestión cuando tengo tiempo, ¿no? Entonces, cuando tengo tiempo leo una novela, cuando tengo tiempo veo una película, cuando tengo tiempo veo un concierto. No. Hay que tomarlo como algo que es parte de la formación humana. Y es más, yo me animaría a decir que hay cosas, como lo plantea Bradbury, que yo no termino de comprender hasta que lo veo desde un ámbito no conceptual. Ya aparece esto que hablamos recién del conocimiento por afectividad o por connaturalidad, que a veces yo aprendo muchas cosas por la habitualidad que yo hago y no solo por la comprensión conceptual, ¿no? Entonces, claro,
Cuando empiezo a tener esa habitualidad, y ahí empiezo a comprender un montón de cosas, ¿no? Entonces me parece que el libro, efectivamente, hace una reivindicación de la lectura, es un elogio al libro y a la lectura, no al libro papel. Ya vamos a ver si querés hablar de la tradición oral, porque no es solamente el libro papel, ¿no? Es un tema tremendo. Es un tema tremendo eso. La cuestión es la lectura, ¿no? Y todo lo que significa y acompaña esto, ¿no? Así que bueno. Destaco dos actitudes también del libro que me parecen que son los contrapesos entre los cuales Guy Montag, que es el fulcro de la balanza de platos en donde se va balanceando para un lado para el otro, que me parece que es, como ya dijiste, Clarice, que sirve a modo de epifanía de la realidad, como te decía en off. Lo dijiste muy bien. Pero vos lo dijiste mejor con esto de las estrellas, de la atención al detalle, a las flores, a las hojas, a lo verde, al cielo nocturno, etc. Epifanía de la realidad, si querés, de un lado. Y en el otro lado, más allá de que está el papel de su esposa, que me parece horripilante y cada vez que entraba en juego en la descripción me ponía los pelos de punta, está el jefe de la estación de bomberos, que es un tipo que podríamos decir que es maquiavélico, ya con un grado de maldad bastante elevado y extensivo, porque es un hombre que, al parecer, dentro del argumento de la novela, ha vivido la época en donde podía leer, ha sido un hombre culto, ha sido un hombre formado con la novela, con los libros, con la literatura, bueno, hablan bastante de la Biblia en el libro, ¿no? Sí, sí. Y sin embargo es un tipo que, habiendo conocido todo eso, bueno, estoy pensando en Hernán Cassiari ahora, que es un gran escritor que acaba de decir todas estas cosas que no me gustan. Después lo voy a buscar igual, pero es un hombre que conoce todo lo bueno que te puede aportar esto y sin embargo tira la toalla de alguna forma y tiene esta conversión maligna a ser un quemador de libros, ¿no? A ser el jefe de la estación de bomberos. ¿Qué decís de este personaje? Sí, bueno, es fantástico también cómo Bradbury va planteando, ¿no? Es decir, creo que viste que hay un recorrido, un itinerario de Montag. Claro, empieza a través de Clarice, a través de empezar a ver las cosas, empieza a cuestionarse. Entonces, claro, las cosas empiezan a interpelarlo, Clarice empieza a interpelarlo, y ahí empieza justamente a comprender. Vamos, la verdad es que hay un evento muy significativo en la novela, que también vamos a hacer un spoiler acá, que es cuando van a quemar los libros de la señora. Sí, sí, sí. Que la mujer se resiste y termina quemada con sus libros. Entonces él dice, claro, ¿cómo puede ser que los libros sean tan malos que una mujer es capaz de dar la vida por ellos? Entonces, claro, queda tan conmovido que en el próximo incendio, estoy spoileando, perdón, no pasa nada. Es indispensable para el que esté viendo o escuchando esta entrevista, digamos. Claro, pero viste, ahí se roba un libro. Entonces, claro, cuando empieza a leer, se da cuenta que era un mundo maravilloso. Pero se da cuenta fundamentalmente de que, claro, la lectura empieza a entablar un diálogo con un autor. Y en ese diálogo, claro, hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan, pero empiezo a cuestionarme parte de lo que voy leyendo. Entonces, claro, a través de los personajes, a través del contexto, yo empiezo a entrar a un mundo de ficción, de imaginación, que es un poco que lo quería enganchar con que ahí empieza a darse cuenta que, claro, empiezo a pensar, que ahí viene el gran problema, ¿no? Y fíjate vos que ahí después viene el tema cuando él empieza a darse cuenta, empieza a interpelarlo al jefe de bomberos. Sí. Que ahí viene lo que vos decías, ¿no? Empieza a interpelarlo y le dice, che, pero ¿por qué son tan malos libros? ¿Por qué esto? Entonces ahí le dice, bueno, yo te voy a explicar cómo empezó todo. Y ahí empieza todo con las universidades, con el tema de los libros, el tema de los pensamientos, el tema de las subjetividades. Bueno, entonces necesitamos algo seguro y empezamos a decir, no, esto tenía que ser algo más seguro para todos, ¿no? Entonces, hay una parte que me encantó cuando dice Montag, pero en definitiva, ¿por qué son malos los libros? Entonces él dice, mira, son malos los libros, dice, yo tuve la posibilidad de leerlo, como decís, en algún momento, y dice, mira, quédate tranquilo porque los libros no te perdés de mucho. Exactamente, no te perdés nada, porque los libros no dicen nada. Hablan de gente imaginaria, de gente que no existe, de hechos que no existen. Y ahí donde aparece Montag, fantástico, le dice, no señor, está equivocado. Está equivocado porque por los libros sí dicen cosas, hablan del significado de las cosas, me siento y leo y sé que estoy vivo. Entonces, claro, muestra esa dimensión vital, existencial de la lectura. Y fundamentalmente esto, empiezo a ver el sentido de las cosas, los significados de las cosas, es decir, empiezo a jerarquizar. Entonces, claro, si tengo una persona que no lee, que no piensa, claro, no puedo jerarquizar. Entonces tengo un ámbito concreto para decirle lo que tiene que pensar, lo que tiene que hacer, lo que tiene que... Probablemente Bradbury, que falleció hace pocos años, pero seguramente estaría de acuerdo en decir de que es imposible el pensamiento crítico o el criterio a la hora de pensar sin leer. Totalmente, totalmente. ¿Sigue siendo válido eso? Sigue siendo válido, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que también el pensamiento crítico, que a veces también uno le exige al alumno que está ingresando a la universidad, no, es imposible exigirlo, porque es un largo aliento. Es decir, el pensamiento crítico, ¿qué es? No es el crítico, no, siempre pongo el ejemplo no es el que critica por criticar, no, eso es
es un imbécil. No, ¿quién es el pensamiento crítico? Es aquel que empieza a cuestionar lo que yo estoy estudiando. Por eso fíjate que hay una parte de la obra que es también muy bonita, y de paso recuperamos otra parte, cuando ella dice, cuando Monta le dice, che, pero vos tenés que estar en la escuela. Entonces le dice, no, es que me aburre en la escuela. Entonces dice, ¿por qué te aburrís? Y porque no hay preguntas y solo me dan definiciones. Claro. Si vos te acordás. Entonces, claro, dice ella, no tengo márgenes para ser creativa, para preguntarme, para cuestionarme. Entonces, claro, cuando quiero preguntar algo, me retan o me dicen por qué. Como diciendo, ¿por qué tenés que preguntar si ya te doy la solución dada? Y fíjate vos que eso yo lo traslado también a nosotros, de este contexto. ¿Cuántas veces el docente, claro, baja línea o dice, las cosas son así? Pero claro, estoy dándole a un estudiante algo que no lo puedo asimilar, no puedo cuestionar antes. Entonces acá aparece justamente esto de los métodos activos de aprendizaje, ¿no? Es decir, tengo que lograr yo que el alumno se involucre, empiece a cuestionar algo que yo digo, para que él empiece a pensar. Si no, volvemos a esta sociedad. Volvemos a una sociedad que yo pienso por el alumno y le doy todo cocinado al alumno. Entonces, claro, ahí llega un momento el alumno y dice, pero esto es correcto, no es correcto, está bueno. No, lo dice el profesor Bermúdez, lo dice el profesor Cuervo. No, pará. No lo tenés que decir porque yo lo digo. Vos lo tenés que comprender porque lo has cuestionado. Entonces ahí de vuelta creo que Bradbury ahí, estamos hablando de la década del 50, que fue fantástico, él empieza a darse cuenta de esto. Hay una parte que es re linda cuando ella dice, no hay preguntas, solo definiciones, ¿no? Eso Increíble. para mí fue... Y a mí me resultó bastante sugestivo el nombre del protagonista, porque en definitiva estamos hablando de, vos le decís Montag, pero Claro. es el apellido. Claro. En realidad el nombre es Guy, que es un tipo. Claro, O sea, si lo común, traducimos, una cuestión. es como el tipo. Claro. Podría ser cualquiera de nosotros. Exactamente. O somos todos nosotros y Exactamente. cada uno. Entonces, Exactamente. es también un fuerte llamado a decir, che, esperá que esta lucha me parece que estaba apuntada como eso. La tenés que dar vos. Te estoy hablando a vos, Exactamente. al que está leyendo este libro. Fahrenheit. Exactamente. Pensalo si no te está pasando esto de alguna u otra manera. Sí, sí. Avancemos un poco con el argumento. Después de que pasa todo esto, por supuesto, de que ve cómo la señora muere incinerada en medio de sus libros, él empieza un proceso, gracias a Clarice, esto que contabas, de empezar a robar de esos incendios a los que asistía como bombero de fuego algunos libros y esconderlos en su casa, hasta que finalmente, y esto también tiene algo de distópico interesante, me hizo acordar a la época de la pandemia, donde la gente te denunciaba porque Sí. saliste a caminar un día que tu DNI no terminaba con ese número, y te denunciaban y te podían meter una multa. Bueno, la mujer lo termina denunciando, Claro. o las amigas de la Sí, mujer, sí. no me acuerdo bien, pero... Y finalmente lo terminan persiguiendo a muerte, literalmente, Exactamente. lo persiguen para morir, y él se escapa a los bosques y ahí encuentra a otros como él, ¿no? Que ya habían Claro. pasado por ese proceso, Claro. y pasan cosas interesantes. ¿Qué? No, eso es fantástico. Ahí, antes de eso, Facu, hay un pasaje también muy bonito que te acordás, que él, viste que se juntaba a la mujer con las amigas, Sí. y que también hablaban sobre la televisión, o sea, Sí, siempre sí, le sí. mandaban los libretos, ella discutía sobre los libretos, o sea, era todo dirigido, es decir, Sí. no había margen. Entonces, él se enoja muchísimo ya cuando estaba en un proceso ya antes de que lo terminaran de denunciar, le dice, miren, hay un libro, de ahí se escandalizan cuando saca el libro, y claro, era un libro de poesías, si te acordás. Entonces le hace leer un párrafo, y ese párrafo hablaba del dolor. Entonces terminan llorando, escandalizadas, porque él hablaba del dolor. Y creo que ahí también hay una cosa muy significativa, que claro, que la literatura también muestra esto, es decir, muestra, es como si fuera la biografía o la autobiografía nuestra, y que implica cosas buenas y cosas malas, el bien, el mal, el pecado, y que muestra justamente esto, es decir, que parte de la felicidad es el dolor. ¿Vos te acordás que Clarisa cuando se encuentran le decía, antes que se vaya, dice, ¿vos sos feliz? La verdad que le Sí, dice sí, la sí, pregunta. sí. Le dice, por supuesto que soy feliz. Claro, esa pregunta lo mató, porque llegó y dijo, Sí, a ver, esperá. Pará, Vamos a ver pará. si soy feliz. Soy feliz. Y ahí empieza. Sí. Claro, y dice, claro, cuando le dice, las personas no hablan entre ellas, claro, quiso hablar con su esposa, no pudo hablar. Dijo, no, pará, entonces, y ahí estuvo buenísimo, claro, porque ahí empieza a interpelarlo, ¿no? Y efectivamente, como vos decís, ahí empieza él a darse cuenta un poco de la importancia de esto, y ahí creo que aparece lo más lindo cuando aparecen los docentes, los profesores, que son los que mantienen viva la tradición, ¿no? Eso me pareció también. Bueno, Bellísimo. hablemos un poco de eso porque tiene mucho que ver con la literatura, pero también con la enseñanza durante milenios de cómo aprendimos los hombres. A hablar, a escuchar, a cantar, aprendimos historia de esa forma, que es esto de estos profesores que decís que se encuentra al lado de las vías del tren en ese bosque, están escapando, al igual que él, de los quemadores de libros y de personas, en definitiva. Hay referencias, me parece, a Torquemada, puede haber alguna referencia. Y lo llamativo es que cuando él llega con... Creo que él había rescatado
el libro del Eclesiástico de la Biblia, y no me acuerdo si creo que era ese. Sí, era ese. Entonces llega y se pone a hablar con los otros que están en situación igual que él. Le dice, bueno, este libro hay que guardar, lo que sea. No, le dice, ese libro, dice, lo tenés que ir y cuando puedas lo dejás para que lo quemen, porque lo que hacemos nosotros, y eso es buenísimo, es memorizarlos. Claro. Entonces nos lo aprendemos de memoria. Ya hay un tipo que se sabe Hamlet de memoria, ya hay otro tipo que se sabe el Evangelio de San Mateo de memoria. Allá aquel. No, le decía, es Hamlet, allá está Shakespeare, allá está Dickens, allá está. Exactamente. Entonces, lo aprendemos de memoria y vos el papel dejá que lo consuman, dando una idea también de que no vas a poder matar nunca las ideas. Podés matar las letras, podés matar el papel, pero la idea, el concepto y lo que transmite la literatura no lo vas a poder matar porque vive en la memoria de uno. ¿Qué importancia tiene la tradición oral en esto? Cuando pensemos que durante toda la antigüedad los alumnos griegos de las agogé, digamos, las escuelas, aprendían un poema como la Ilíada o la Odisea de memoria, probablemente. No sé si todos, pero digo, por lo menos muchas partes de memoria, porque la aprendían cantado como una canción, probablemente con muchos recursos adornados, pero sin un gramo de papel, sin un gramo de papiro, como dice Bradbury. ¿Qué ves de esto? No, creo que también ahí hay una referencia fantástica y hermosa de Bradbury, que es un poco reivindicar lo que el libro transmite y lo que el libro dice, no el libro papel, ¿no? Eso está clarísimo. Y creo que está muy bueno esto de recuperar la tradición oral. Porque creo que en ese sentido él insiste en lo sustancial, en lo significativo que es lo que él dice el libro, y después pone en valor esto, es decir, que en el origen efectivamente fue oral. Esto que vos decías, ¿no? Fue el tema de cantar las grandes gestas, que grandes epopeyas, los grandes paradigmas, los grandes héroes que definían nuestra... De hecho, la novela es un invento moderno, digamos, ¿no? La poesía es la primera, o podemos decir que es la literatura con mayúscula, que fueron los primeros poetas, Homero, Virgilio, digamos. Pero creo que eso es muy significativo también para mostrar esto, es decir, tengo que mantener esa tradición viva y a partir de ahí lo planteo, ¿no? Fíjate vos que después de otro personaje, que es un poco lo que le termina de ayudar a Montag, que es efectivamente esto de, dice, usted está preocupado, pero está preocupado por el libro, pero no por el contenido del libro. Cuando dice, usted tiene que preocuparse por lo que dice el libro, y ahí, viste que se acuerda que hay una parte que dice, yo le voy a explicar que es un libro de calidad. No sé si te acuerdas esa parte que que es buenísima, que habla del libro con textura, con poros, y que, otra cosa importante, que permite el ocio. Porque si no, no tiene sentido el libro tampoco. Es decir, entonces, si no tengo el tiempo para poder dedicarlo, y después termina con algo para mí que me interpela muchísimo, que es, y después también usted tiene el derecho de escuchar a otros para ver lo que transmiten ellos. También creo que hay una cuota de confianza en el maestro, en el docente, en el discípulo, digamos, en continuar toda esta obra, ¿no? Qué impresionante. Y concretamente hay una frase que también aparece varias veces atravesando distintos momentos del libro, que es, aparte de que él tiene que memorizar al final como tarea el libro del Eclesiástico, también en una de las tantas quemas que hizo, se cruza con un fragmento del Evangelio de, no me acuerdo si Mateo, que dice, mirad los lirios del campo, ¿no? Que habla de la providencia de Salomón, etc. Y varias partes del libro, viste que aparece, mirad los lirios del campo, mirad los lirios del campo, mirad los lirios del campo. Es como también una llamada a retornar a lo real. Exactamente. Como si fuese como si la vocación del hombre estuviera indisolublemente unida a lo concreto, a lo que decías al principio, a las flores, a las hojas, a la realidad, digamos. Totalmente. O sea, que no queda en el libro en cuanto, bueno, una linda novela o una bonita idea, sino que, no sé, encarnarlo, hacerlo, ¿me entendés? Totalmente. Bueno, y contame cómo haces todo esto que hemos charlado del libro, que quedan 1000 aspectos para analizar, pero ¿cómo intentás llevarlo en un alumno de primer año de facultad a que le sirva, a que lo pueda encarnar en su vida? Digamos, ¿qué estás haciendo hoy en la facultad con esto? Bien. Bueno, ahí, a ver, primero creo que es muy importante como docente poner en valor lo que uno trata de explicar, ¿no? No hablo por supuesto, sino esto me parece que es muy significativo de decir, a ver, lo que está en juego es muy valioso. Lo que está en juego es muy valioso porque se define un montón de cosas y lo vamos a tratar de ver a diferentes lugares, ¿no? Y ahí voy a decir algo muy importante, es decir, creo que la literatura me permite esto, tratar de, ya viene un poco la paradoja, ¿no? Me hace ver la realidad con más realidad que la realidad misma. Entonces, pero yo sé cómo puede ser eso. Es una contradicción, es decir, ¿cómo puede ser que la literatura, que es algo ficcional, me muestre la realidad con más fuerza?
Y ahí viene algo que la literatura tiene, que es algo impresionante, que es que une todas las partículas de ese rompecabezas que yo por mi limitada capacidad no puedo hacer. Somos limitados, tenemos muchísimos límites racionales, ¿y qué hace la literatura? Une todo ese rompecabezas y me lo muestra. Nosotros realmente vemos las cuestiones por partes y no tenemos esa capacidad. Entonces la literatura, una buena novela, como decíamos al principio, une todo eso. Entonces, ¿el desafío cuál es? Necesito que comprendas el derecho, pero en todo este universo. Si yo veo el derecho como disciplina y me quedo en el kiosquito. Y si me quedo en el kiosquito, y ahí lo más seguro que me dé una cierta frustración cuando tenga un problema o cuando tenga esto. Entonces, claro, ¿qué me pasó a mí? Pensé que el derecho era el kiosquito. No, el derecho es parte de esto. La técnica es parte de esto. La política es parte de esto. Ya está atravesado, ¿no? Entonces creo que la literatura tiene ese gran mérito de unir el rompecabezas y darle el lugar y la dimensión que tienen las cosas en lo concreto. Ahora bien, ya hago una aclaración que me parece importante. La literatura no solo me interpela la realidad, me permite comprender mejor la realidad, sino que la literatura tiene algo mucho más lindo todavía, que es que mantiene la ilusión. ¿Y qué significa esto? Que la literatura me anticipa en aquellas cosas que yo todavía no veo, que todavía no soy, pero que puedo llegar a ser. Entonces, claro, una persona ilusionada, esa persona que tiene una cierta tensión hacia adelante, en aquello que todavía no conquista, pero que sabe que lo puede conquistar. Entonces, ¿qué hace la literatura? Me muestra el modelo acabado. Entonces me muestra el abogado, ya litigante, ya magistrado, ya juez. Entonces me estimula en ese recorrido. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? No sé si San Martín hubiera logrado lo que logró si antes lo hubiera imaginado, si antes no lo hubiera interpelado, lo hubiera visto en obras. Entonces ahí aparece esto de la literatura. ¿Qué hace la literatura? Me permite tratar de comprender lo que puedo ser y también algo más importante, lo que debo ser. Por eso fíjate vos que el libro, no estrictamente el final, pero el libro termina diciendo, como vos decías, me tengo que hacer cargo de esto. Me tengo que hacer cargo del mundo y de la humanidad y de transmitir esta tradición. Por eso los grandes personajes son los docentes que mantienen la tradición. Pero creo que ahí viene un poco el meollo de la literatura, ¿no? La literatura me tendría que ilusionar y me tiene que tensar hacia adelante en aquello que todavía no soy y que sé que existe, pero que todavía lo espero. En cierta forma también mantenerle, la esperanza, lo has dicho con otra palabra, ¿no? Exactamente. Te pongo un detalle, ¿no? Siempre a mí me llamó la atención muchos noveles de literatura que dicen, la literatura me salvó en la vida, la literatura me salvó en la vida. ¿Cómo puede ser eso cuando empecé a meterme en estos temas, no? Y claro, ahí empecé a comprender. ¿Cómo puede ser que un libro te salve la vida? Y claro, no el libro, por lo que representa ese libro, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de David Copperfield, esta obra magna de Dickens, es un autor que hay que leer, es un autor muy importante, que es la vida de un poco de él, que fue huérfano, tuvo una vida durísima, y que muestra cómo su recorrido itinerario lo termina siendo un buen hombre, ¿no? Pero él dice, lo que me salvó en la vida, la madre muere muy joven, a los 7 años, él dice, lo que me salvó en la vida fue la pequeña biblioteca que yo tuve en casa y el recuerdo del amor de mi madre. Esas dos cosas lo salvaron para toda la vida. Claro, cualquier problema que él tenía, volvía al amor de su madre, pero no como una escapatoria, sino como un refugio. Y ahí volvía de vuelta a afrontar el mundo, ¿no? Y esa pequeña biblioteca, claro, le permitió interpelarlo de una manera para seguir afrontando las cosas. Y ahí entendí esto de cómo la literatura salva a un hombre. Y sí, esto de los libros cabecera, ¿no? ¿Cuántas veces un libro a veces nos ha marcado tanto que volvemos, ¿no? Claro. Y creo que ahí aparece de vuelta esto, ¿no? Che, ¿y qué recomendás de si uno se quisiera introducir de a poco en el mundo de la poesía, que la mencionaste así al pasar? Si tuvieras que... puede ser en inglés, puede ser en español, pero algo que pueda servir para empezar a meterte en ese mundo. Claro. Y que a mí me encantaba en la primaria cuando te hacían memorizar poesías. Claro. Que seguro que si le preguntás al 90% de la gente hoy te van a decir, y era el pedo. La verdad que es el pedo, hermano. ¿Qué te están haciendo memorizar? Que no sé qué, la rimita del soneto del no sé cuánto. Claro. Cuando lo tenés escrito, lo podés escuchar, tenés las canciones. O sea, este ejercicio, y recuerdo las palabras de una persona cercana que me dijo, vos tenés que memorizar, no solo la poesía, sino los libros que te gustan, los pasajes de los libros que te gustan. Todo lo que vos leas que te atrapa, vos lo tenés que memorizar, que es lo que hacían los antiguos por otro lado, porque cuando vos memorizás, pasás de la repetición con la lengua o con el cerebro, lo pasás al corazón, ¿me entendés? O sea, y de esa forma después lo podés recordar, que es volverlo a pasar por tu corazón, porque nunca se fue. Está ahí, ¿me entendés? A modo de CPU, si querés, de hardware, lo guardás en algún lugar que no está permanentemente mostrado.
Exactamente. Pero cuando hay un disparador en la realidad, decís, che, esto yo lo he visto en algún lado, lo leí, esta situación, algo muy similar, un drama familiar o una rotura con una novia, lo que fuera. Hay mil circunstancias. Volvés a pasar por el corazón algo que leíste, algo que escuchaste. ¿Qué nos recomendás para poder empezar por ahí? Bueno, creo que ahí, a ver, como una recomendación, me gustó mucho lo que dijiste, esto de lo cordial, ¿no? Creo que efectivamente, primero, la primera recomendación sería tratar de no utilizar la razón instrumental. Es decir, no instrumentalizar la literatura. A mí me pasa muy seguido que cuando ya estoy tan metido en estos temas que cuando empiezo a leer, ya estoy pensando en la clase. Y la estoy destruyendo la literatura, ¿no? Entonces, tengo que salir muy rápido de esa tentación y leer por leer. Entonces, la primera recomendación sería, tengo que leer por leer. Porque si no, claro, ya le estoy dando una utilidad, ya le estoy dando un motivo, ya hay como que la estoy destruyendo. Leer para estar leyendo y no para haber leído. Exactamente, como una película. También me encanta el cine de debate, trabajo muchísimo en la universidad con eso. Entonces, cada vez que una película empiezo a notar, digo, no, para, tranquilo, veamos la película, disfrutémosla. Entonces, creo que la recomendación sería tratar de darle primero valor al juicio estético. Es decir, tratar de disfrutar la forma, la palabra, el lenguaje, el logos. Y tratar de cobijarme en eso y disfrutarlo enormemente. Y ahí creo que hacemos muchas veces nosotros de la literatura una moralina o buscamos cuestiones que son consecuencia, accidentales, pero no lo importante. No vas al corazón, digamos. Entonces, muchas veces me preguntan, ¿recomendamos un libro bueno? Entonces, como diciendo, claro, ya estoy planteando un tópico previo, como diciendo que me deja una enseñanza. No, para. Superemos esa etapa de la aplicación práctica en tu vida. Entonces, claro, primero busco libros por moralejas. Exacto. O por una cuestión de... Entonces, no. La literatura tiene que, primero, creo que buscar el juicio estético. Y ahí creo que es un vehículo fantástico para la belleza. El tema del orden, el tema de la palabra en sí, eso también es muy lindo. Decir, por ejemplo, voy a decir el tema de la poesía. Yo creo que la primera recomendación es eso, ir a la poesía, leerla y no racionalizarla. Y tratar de ver qué es lo que me está cantando el poeta, qué me está interpelando el poeta. Y ahí creo que naturalmente va pasando que me va cantando grandes ideales. Entonces, claro, cuando yo voy teniendo una cierta habitualidad, empiezo a convivir con esos ideales. Por eso la luna, las estrellas, la mujer, Dios, la patria, son los grandes amores del poeta. Claro, ahí empiezo yo a convivir con esos grandes ideales. Sabes que con todo esto que me decías me acordaba de... Porque todo tiene que ver con todo. Puede parecer que estoy pateando la pelota al otro extremo del estadio, pero no. Platón creo que es el que hace esta distinción entre estos dos actos de conocimiento diferentes, que es la noesis y la dianoia. Uh-huh. La noesis como una intuición intelectual casi directa, uh-huh, en donde lo que estoy contemplando, en este caso, suponete una gran obra de arte o leyendo un gran libro, se plasma como si fuese una especie de contemplación, como si se proyectara en mi mente, en mi logos conceptual, ¿sí? Frente a la dianoia, que es ese proceso ya así más discursivo, en donde puede llegar a entrar esto de, bueno, ¿qué moraleja me está dejando? ¿Qué aplicación le puedo dar en mi vida? ¿Qué está interpretando el autor con esto? Pero lo primero, lo que primero nos choca, que por eso el intelecto del hombre es pasivo en realidad, ¿no? Es como se te proyecta una idea en la mente, se te forma en el concepto, y eso es una intuición casi, no sé, diría como una especie de intuición divina, que es lo que nos separa de los animales también. Totalmente de acuerdo. Efectivamente, es un poco está muy bueno el ejemplo que pones, el tema de la distinción entre inteligencia y razón, que hacían los clásicos medievales, digamos. Claro, esta primera reflexión, apreciación del mundo, ¿no? Claro, después lo racional es otra cosa, es decir, es tratar de subir el edificio, llegar un escalón más arriba para entender y comprender mejor esto. Pero claro, esto es muy importante. Y creo que esto, ahí viene un poco también la literatura de cómo muestra esto sin esta parte racional. Por eso te digo, esto es tan importante junto con esto para complementarlo. Y creo que la literatura, lo que venimos hablando, me ayuda a esto. Porque si no, creo que el riesgo es quedarnos en un ámbito muy racional y eso es muy abstracto. Entonces, si no lo bajo, si no lo puedo mediar o transferir realmente, queda como una idea. Entonces, claro, tengo una idea del derecho, tengo una idea de la salud, tengo una idea de la técnica, pero claro, no la puedo concretar. Digamos. O sea que lo ideal sería leer un libro tal y como miramos un atardecer. Exactamente. Tratar de contemplarlo así.
Trata de contemporación. Sin tanta... Claro, y después, bueno, igualmente, los que vivimos de esto lo vamos a lamentablemente a racionalizar. Vas a tener que hacer un taller sobre Bradbury claro, exactamente. y Fahrenheit. Pero creo que ese caminito está bueno como primer punto de partida, ¿no? Por eso hay una Chesterton, un autor que me gusta mucho, él dice, el hombre necesita una cuota de realidad y una cuota de ficción para ser hombre. Y creo que eso es fantástico, porque claro, él dice, la educación no tiene nada que ver con que sepa uno leer y escribir, sino que claro, en tratar de comprender qué es la realidad y qué es la ficción. Entonces él dice algo que es durísimo, ¿no? Él dice, si un hombre no tiene semejante sueño despierto durante el día, no es hombre. Entonces claro, ahí aparece de vuelta. O sea, yo necesito la literatura, pero también necesito la realidad. Pero claro, con la realidad no basta. ¿Por qué? Porque me tengo que interpelar hacia adelante. El hombre tiene un itinerario y me voy proyectando en ese itinerario a través de proyectos. Ahora bien, lo tengo que proyectar. ¿Y cómo puedo proyectarlo si todavía no lo tengo? Entonces uso los elementos que tengo y aquellos que no tengo. Por eso el literato siempre se lo llamó el pontífice, que era el que unía el mundo real con el mundo ideal, el mundo invisible, ¿no? También es un poco la historia de cómo surge el romanticismo, ¿no? Después Claro. de uno o dos siglos, 17, 18, de el fervor y el gran despertar de los historicismos, es decir, de que yo puedo Claro. aprender de cualquier técnica y materia, historia, teología, economía, lo que fuera, religión, filosofía, todo, a partir de una historia de, es decir, Exactamente. viendo hacia atrás, codificando en todo lo que ha pasado en este mundo y caía en un historicismo de las ciencias, ¿no? Exactamente. Y frente a eso un poco llega la rebelión del romanticismo, es decir, pará, flaco, no paras de mirar hacia atrás. Exactamente. No me estás dejando ni una puerta ni una Exactamente. ventana hacia adelante, ¿no? Exactamente. Es una especie de escapatoria, que después tuvo sus límites, quizás, Totalmente, claro. el romanticismo. Si fueron excesos, ahí podemos poner a Cyrano de Bergerac, que es fantástico. Estaba enamorado de la luna, es decir, este poeta, el poeta que estaba enamorado de la luna, que un poco bueno, muestra el ejemplo del poeta por antonomasia, ¿no? Pero lo que decís vos, efectivamente, es decir, además te redoblo la apuesta. Romano Guardini, hay un librito que me parece que es fantástico, que se llama Las edades de la vida, él cuando habla del niño, él dice, si el niño no estuvo acostumbrado a los relatos, no va a comprender de adulto los límites de la ciencia. Para mí eso es impresionante. Y es real. ¿Por qué nosotros hemos devenido en un A cierto ver, de nuevo, racionalismo? entonces, si vos no Sí. tuviste, si de pendejo no te contaron buenos cuentos, Exactamente. no vas a poder, vamos a dejarlo así, no tan taxativo, pero Sí. te va a costar mucho ir a la universidad. Claro, o le vas a dar demasiada importancia a la disciplina. Claro. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Nosotros muchas veces hemos sido racionalistas o muy conceptualistas porque no hemos tenido esa instancia de los relatos. O porque hemos pensado que los relatos son secundarios, son un pasatiempo. Entonces, creo que tendría que poner en valor y decir, cuidado, no es un pasatiempo. Esto es tan importante que me va a hacer comprender los límites del derecho, los límites de la técnica, los límites de la política. Porque tiene límites, ¿eh? Y la razón tiene límites. Ahora bien, ¿cómo hago para explicar eso? La literatura me lo muestra. Por eso, acá viene la gran diferencia. La ciencia argumenta, la literatura simula, estimula, seduce. Esto no, la literatura seduce. Qué interesante, aparte de eso lo ves en las culturas y en el nacimiento de los conceptos de nación, de pueblo, de patria. Claro, exactamente. Por ejemplo, no sé, pienso en Francia con la chanson de Roland o en España con el poema de Mio Cid, ¿no? Exactamente. Como las primeras horas, porque creo que la chanson de Roland creo que es la primera obra escrita en un francés medianamente parecido al de hoy. Y el poema de Mio Cid son como las primeras obras que dan nacimiento fundacional a lo que es el español hoy o el francés. Y son poemas relatados, es decir, es una gesta, es un cuento que te están contando. Que no quiere decir que por ser cuento no sea real. No, para nada. Y es más, es como que tiene una meta realidad porque no se queda en lo que está contando, sino que te aplica a vos en tu vida. Exactamente. Bueno, esa es otra cosa que tiene la literatura, que eso lo han planteado muchos autores, por ejemplo Newman lo ha planteado muy bien, que es, él dice, la literatura, la ficción, esa es la literatura como la biografía para el hombre. Claro, cuando yo leo, no solo estoy incursionando en otros mundos y viviendo la vida de otros, sino que estoy viviendo mi mundo. Me está interpelando a mí, como vos decías, que ahí está buenísimo esto, ¿no? Y claro, esos relatos que me contaban de niño, que ahí viene un poco el tema de la tradición oral, no es tanto el papel, sino decir, esos relatos, esas historias, ¿no? Una vez de una charlita sobre esto, y me apareció una persona y dice, mirá, yo comprendo los límites de la ciencia, una pregunta, ¿no? Y nunca leí, no me gusta la literatura. Entonces le pregunté, ¿te leían de chico? ¿Te leían relatos? Sí, me dice. Ahí está.
Es decir, no hace falta que yo después continúe, por supuesto, lo ideal sería que sí. Pero claro, si yo tuve ese mundo, esa posibilidad de ese mundo de ficción, claro, después voy a comprender un montón de cosas científicas que hoy por hoy no las comprendo. O las delimito o las sobredimensiono. Y después, claro, los que vos si yo te preguntara a vos, ¿tiene límites la técnica? Por supuesto. Sí, sí, ¿Tiene sí. límites el derecho? Y por supuesto, hay personas que dicen que no. Hay personas que dicen Que podemos el abarcarlo derecho, todo. Claro, empieza por acá y termina acá. No, el derecho tiene un montón de límites. Por eso necesito un montón de razones, necesito un montón de recursos, de variables, para poder comprender el derecho, ¿no? Contame un poco de cine para terminar, que me interesaba que nos detuviéramos un ratito ahí, unos minutos. Hace algo parecido a la literatura, ¿no? Quizás con algo más que impacta más por lo visual, por lo sensitivo. Es decir, te perfora, ¿no? Vos vas a la experiencia audiovisual que tenés cuando vas al cine, Sí, no. es otra cosa. Totalmente. De alguna manera se te mete hasta por los poros, por donde no quieres que se te meta las ideas que transmiten, que hay cierto peligro ahí también, porque puede ser que algo muy bien hecho, no sé, por ejemplo, pienso Sí. ahora en la película del Guasón, no sé si la viste, el Joker. Sí, Luis. Es una película muy oscura, donde creo que se le pueden rescatar muchas cosas, pero uno sale destruido de la sala de cine, ¿no? Salís como perturbado. Exactamente. Esa perturbación quizás escapa a tu conocimiento, pero dame tu opinión personal en todo caso. No te vamos a hacer pasar por experto crítico de cine, pero esa perturbación que te toca el alma, ¿siempre es buena? A ver, yo creo que, bueno, dijiste algo muy, muy interesante respecto del cine, ¿no? También soy un defensor a rajatabla, y no solo como recurso pedagógico, ¿no? Es decir, creo que el cine también es parte de la formación del hombre, que es una dimensión artística muy importante, ¿no? Pero creo que el cine creo que tiene algo muy particular, que creo que en cierto sentido a veces, no es que supere la literatura, pero sí me da otra dimensión más inmediata, porque la literatura implica un poco más de largo aliento, ¿no? Que es que, fíjate, pone en funcionamiento tres grandes dimensiones del hombre, ¿no? La dimensión intelectual, volitiva y afectiva. Yo para ver una película tengo que estar atento, no puedo estar distraído, si no, no puedo ver la película. Tengo que estar en un lugar cómodo, generalmente después de una comida o mientras una comida. Tengo que estar realmente predispuesto para eso. Luz baja, buen sonido. Y después que viene lo afectivo en el sentido que yo empiezo a involucrarme en parte de lo que pasa. Por eso generalmente, particularmente me involucro mucho, generalmente termino emocionado cuando pasa algo, o perturbado cuando pasa algo, o me pongo alegre cuando hay alegría, digamos. Entonces, claro, hay tan involucramiento en la película que termina siendo, como vos decís, ya no una cuestión meramente conceptual, sino pasa a ser una cuestión cordial. Me empiezo a apropiar de lo que pasa, a tal punto que la empiezo a pasar mal, como vos decís. Entonces ahí la recomendación sería, creo, primero apostar al cine. Creo que hay que apostar. Sí, sí. Creo que el séptimo arte es algo fantástico. Creo que es... Yo hay cosas que he terminado de comprender en esto, ¿no? Un amigo siempre dice, que lo quiero mucho, él dice, yo no puedo ser el mismo después de ver Cinema Paradiso, no puedo ser el mismo. Qué Y película. comparto plenamente, si yo no puedo Sí, ser el sí, mismo. sí. Y creo que hay películas que también han sido muy significativas y uno no puede ser el mismo, igual con obras literarias, ¿no? Yo creo que hay obras literarias que están marcadas de una manera. Entonces creo que el cine hay que apostar al cine. ¿Sabes que Cinema Paradiso tiene varias versiones? No sé si sabías Sí, eso. vi la última que está libre, la última. Mirá, yo vi, YouTube vi vi la la última versión libre. corta, 2 horas y pico, 2 horas y 20. Después vi una versión más larga, que Claro. creo que es la más extensa, y creo que hay una intermedia. Cuando vi la versión, contame qué te parece esto, pero Sí. cuando vi la versión más larga de todas, que me habían dicho, no, tenés que verla, un amigo Sí. me dice, tenés que verla porque si no, no entendés el resto, posta que te va a volar la peluca. La miré y me arrepentí tanto de haberla visto que lo reputié, le dije, boludo, vos me estás jodiendo, es obvio que la versión corta es muchísimo mejor, te arruina todos los arquetipos, Sí, los sí. modelos, los paradigmas, la versión extendida te los destruye. Me dice, boludo, vos sabés que tenés razón, me parece, ahora que me lo decís. Claro, sí. Porque... Sí, hay una versión, claro, que explica bien todo, que digo, le dedica más tiempo cuando él vuelve al pueblo. Exacto. Le dedica más tiempo, claro. Spoiler, de nuevo, vamos Sí, a spoiler, no me importa nada un carajo, Claro. digamos, pero el gran personaje que era sido quien lo había introducido al mundo Sí, del cine, buenísimo. Alfredo, ¿no? Alfredo. Termina teniendo un papel, para mí, de mierda al final Sí, de la sí, película, porque le rompe su historia de amor con la mujer, Claro, a sí, él, sí, ¿no? sí. No sé, ¿qué opinión te merece esto? No, a ver. ¿Con cuál te a mí quedás? No, a mí me gustó. Ahora, la versión completa me gustó para ver algunos detalles, justamente eso. La historia cuando él vuelve, que ahí un poco recupera parte de lo que había vivido. ¿Te acuerdas? Viste que él vuelve, está en el velorio, pero el diálogo con la madre, tiene partes realmente significativas.
Pero claro, con la versión extendida yo terminé de comprender un montón de cosas y terminé de comprender fundamentalmente el final. ¿Puedes creer que yo me había olvidado el final? Cuando veo la película nuevamente, digo, ¿cómo puede ser que me haya olvidado de este final? Para mí el final es extraordinario. pero Probablemente el mejor final de la historia del es cine. impresionante, como diciéndole, che, Alfredo te dice, te dejo mi legado. ¿Cuál es mi legado? Esto. Sí, sí, Esto sí. es lo importante. Y claro, todos los finales que no, yo decía, no puedo creer. Es impresionante. Digo, bueno, me pareció fantástico, pero digo, sí, a veces, esta insistencia a veces de prolongar para dar más explicaciones, a veces rompen lo estético. Tienes razón, ¿Sabes que pero. Me estoy acordando de un diálogo precioso que tiene Alfredo con el joven, que ahora no me acuerdo cómo se llama, por No me cierto. acuerdo cómo se llama. Ya me va a salir. El nombre italiano re bonito. En la estación de tren. Cuando Claro, se exactamente. Se va de Sicilia, Claro. se va a Italia. ¿Qué le dice? Y le dice algo de la nostalgia. No me acuerdo del diálogo Sí, concreto. tenés razón, es pero muy le bueno. dice. Pero me lastimó directamente Sí, lo que sí. le dice acerca de la nostalgia. Como Exactamente. diciendo, andate, Sí, olvídate. Que también es duro y es para analizar. Sí. Bueno, perdón, nos fuimos un poco de tema, pero me encanta. No, pero a ver, creo que tenés razón en el sentido de que creo que hay que apostar al cine, pero es verdad que hay películas que perturban, entonces creo que hay películas que no sería bueno recomendarlas. Por Claro. ejemplo, o de determinada edad, o determinada circunstancia. Relato salvaje, ponele, vos decís. Claro. Mirá Son- que todos vamos a Cifrón, me parece Sí, que. Pero no sé, digo. Hizo la cumbre de la producción audiovisual argentina, que es los simuladores, por Claro. supuesto, con 2 pesos con 50. Pero después Relato Salvaje, ¿sabes que me deja como diciendo. Está bien, querés Sí, transmitir sí. que somos violentos, tenés razón. Ahora, el morbo es necesario para inculcar. Sí, No, totalmente. me parece- Y creo que ese es un gran problema del cine argentino, ojo, que lo veo mejorando, que es el pesimismo, digamos. Que es un poco lo que hablábamos al principio. Yo siempre ahí recomiendo una película que para mí que es un poco pesimista, pero creo que termina, que es Luna de Avellaneda. No sé si te acuerdas. Luna de Avellaneda no la he visto. Bueno, te la recomiendo. Creo que hoy por hoy es una película muy necesaria, porque plantea un poco la importancia del club de barrio, la institución, digamos. Cuento un poquito Darín es una persona que vivió en el club toda su vida. Sí, sí. Y lamentablemente el club aparte un desastre, se llueve, no Sí, tiene sí. plata para nada, no tiene plata para pelota, para arriba, o sea, el club es un desastre. Digamos. Entonces lo defiende a muerte, ¿no? Hay un presidente que tiene 50 años en el club, bueno, Donatilio, me acuerdo, el presidente. La cuestión es que vino una empresa a comprar el club porque quería hacer un shopping. Entonces, el pretexto era 200 puestos de trabajo Sí. versus el club. Entonces, claro, imagínate. Entonces Darín sale en la defensa del club. No sabes lo que es impresionante, porque hay un montón de personajes que son muy La voy a lindos. anotar. Pero ¿sabes qué bueno? Como él dice, claro, el club no es solamente una instancia deportiva. En el club a mí me quieren por lo que soy y me permite una cierta nostalgia por lo que puedo llegar a ser el mejor hombre, digamos. De nuevo, tensión hacia adelante. Estás adelante. Entonces, claro, y aparte, en esa época de la Argentina, década del 90, antes, la crisis, inflación, Sí. todos iban afuera del país, en ese momento Estados Unidos te permitía ingresar. Entonces, el hijo se quería ir al carajo, entonces él estaba tiene problema con la esposa, entonces está todo mal y él seguía defendiendo el club, bueno. Espera, te vamos a muy volver a bueno. traer. Quizás podemos armar un panel acá con 4. Lo invitamos al Frank, que es. Y al hermano, que Y al son Juan, y al fanáticos Rodri. del cine. Cinema Paradiso, Luna de Avellaneda. Sí, El hijo sí, de la novia también me Es parece buenísimo. un peliculón. Pero bueno, te quería agradecer por la conversación. Me parece que estuvo buenísimo. Bueno, gracias, Juan. Queda, me parece, en el tintero explorar más el cine. Perfecto. Y bueno, discutir los grandes temas por ahí también. ¿Cómo la pasaste? La pasé muy bien, te agradezco en serio, me encantó la conversación, creo que hay que estimular esto, así que te promuevo que sigas haciendo esto. No conmigo, por supuesto, pero sí. Ah, sí, vas a volver a ser invitado. Bueno, no te te vas a agradezco. poder escapar. Pero me encanta y creo que esto hace falta y mucho. Bueno, gracias, pelado. Nos vemos. Gracias, Facu.